Capítulo 1. Introducción al estudio de la Biblia. Bibliología. Introducción. ¿Por qué la Biblia es el libro más controversial que ha existido? ¿Qué hace que este libro sea el más vendido y más traducido de todos los tiempos? ¿Por qué se ha conservado casi intacto a lo largo de los siglos? ¿Qué hace que haya sido tan perseguido? ¿Quién ha protegido este libro de tan dura persecución? La Biblia sigue siendo el libro más vendido y leído de todos los tiempos. Su mensaje siempre está vigente. No hay nada que lo supere. Ella es la palabra de Dios viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Así que las Sagradas Escrituras conforman el libro más destacado que el mundo jamás haya visto. Es el mensaje de Dios para todos los tiempos. Contiene los registros de los eventos más importantes de la humanidad. Contiene la historia de su influencia en el progreso y cultura de la humanidad, la voluntad soberana de Dios y sus propósitos para la humanidad. Lo mejor y más sabio de la humanidad ha atestiguado acerca del poder de las mismas como instrumento de instrucción y santidad, y habiendo sido preparadas por medio de hombres que hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo para revelar al único Dios verdadero y a aquel a quien ha sido enviado, esto es, Jesucristo. Tienen sobre esta base las demandas más poderosas en lo que hace a nuestra consideración atenta y reverente, dice Agnus Green. La actitud con la que nos acercamos a las Escrituras es crucial para su comprensión y regirá las conclusiones que saquemos de su lectura. Si las consideramos como la autoridad plena sobre los temas acerca de los cuales trata, entonces sus afirmaciones constituyen el único y más firme fundamento para la doctrina cristiana. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que se ha revelado a nosotros a través de su santa palabra. Su carácter revelador o veracidad. La Biblia no es solo un libro más. A lo largo de sus páginas reclama y afirma ser la revelación inspirada de Dios. Millones de cristianos a lo largo de las épocas lo han considerado como la palabra y el testimonio escrito de la revelación de Dios al hombre para enseñarle el camino de la redención. Revelación significa simplemente descubrimiento de la verdad. Se origina en el amor divino y la gracia de Dios a favor de sus criaturas. Revelación se puede definir como la demostración y el comportamiento por parte de Dios, de su persona y su voluntad redentora. Generalmente se habla de ella de dos maneras específicas: revelación natural o general y revelación sobrenatural o especial. Revelación general. El significado de revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, dice Salmo 19, 1-6. Receptores de la revelación general. Revelación general es exactamente eso, general. Tiene la mira en todos los hombres. Hombres de todas las épocas y culturas son los beneficiados por ella. La revelación general declara la realidad de Dios creador. El Salmo 19 lo expresa claramente cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el cielo, anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 habla de la creación como revelando su eterno poder y deidad. En forma similar, el Salmo 8
habla del nombre excelente de Dios y su gloria puesta sobre los cielos, que son la obra de sus dedos. Pablo se refirió a esta revelación general en la naturaleza en su sermón a los filósofos atenienses sobre la colina de Marte. En Hechos 17, 22 al 29, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación. Pablo argumenta que desde el momento en que hay un Dios que hizo el mundo, obviamente no es algo que pueda ser alojado en templos hechos por el hombre o alguien que tenga necesidad de las capacidades humanas. Por el contrario, el Dios verdadero está cerca de cada persona en la medida en que Él es quien sustenta tanto el proceso mismo de la tierra como también las vidas en forma individual. Si realmente somos creación de Dios, entonces obviamente Dios es un ser personal más que inanimado y es capaz de amar y comunicarse como también lo es de juzgar. Por lo tanto, Dios manda a los hombres en todas partes que se arrepientan y acepten a aquel que se revela a sí mismo en forma exclusiva. Pablo utiliza la revelación general en la manera en que Dios tenía la intención de que fuese utilizada, como fundamento y preparación de la revelación. Los medios de la revelación general. Número 1, la naturaleza. Partiendo de lo dicho anteriormente, la revelación general más obvia es por la naturaleza creada, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice Romanos 1:20. Calvino escribió que Dios ha manifestado de tal manera sus perfecciones en toda la estructura del universo y se coloca a sí mismo diariamente ante nuestra vista que no podemos abrir los ojos sin estar obligado a observarlo. Su esencia en verdad es incomprensible, trascendiendo absolutamente más allá de todo pensamiento humano. Pero su gloria está esculpida en cada una de sus obras con caracteres tan brillantes, tan distintivos y tan ilustres que nadie, aun siendo lerdo o analfabeta, pueda aducir como excusa la ignorancia. Instituciones de la Religión Cristiana, página 13. Este es, pues, el testimonio del Creador a la criatura. Número 2, el hombre. La segunda manifestación de la revelación general está dentro del mismo hombre. Desde el momento en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es una persona con capacidades intelectuales, emocionales y morales, es decir, ama, piensa y siente. Esto lo podemos ver en Génesis 1:27 y en Romanos 2:14. El hombre no puede escapar a estas características divinamente implantadas en su propia naturaleza, ya que ninguna otra interpretación de la esencia del hombre se ajusta a las dimensiones espirituales y psicológicas de cada individuo. De esta manera,
El hombre sostiene dentro de sí mismo la verdad en cuanto a su origen, pero intenta continuamente suprimir estos indicadores de Dios dentro de su mismo ser, de manera que pueda ser él su propio Dios, no siendo responsable ante nadie, sino ante él mismo. Pero como señala San Agustín, Señor, tú nos has formado para ti mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que hallen descanso en ti. Confesiones 1. Este es el testimonio del Creador en la criatura. El resultado de la revelación general. La revelación general deja al hombre sin excusa ante Dios. El hombre no puede reclamar que no tiene conciencia de la existencia y realidad de Dios. Dios está presente tanto fuera como dentro del hombre. El hombre no puede escapar al conocimiento de la realidad de Dios, a menos que en forma consciente o inconsciente suprima o evite la propia revelación de Dios mismo en la creación. El hombre tampoco puede reclamar ignorancia de las normas de Dios para un comportamiento justo. En alguna medida ellas están dentro del hombre por el hecho de que Él es la imagen misma de Dios, dice Romanos 4:14 y el 3:9 al 12. 1. Inherentemente limitada. La revelación general está limitada por su misma naturaleza. Revela solamente la realidad y la majestad del Creador. No revela porque no pueda que Dios es una Trinidad, aun cuando la revelación natural era adecuada para Adán ante la realidad de que ni él ni su naturaleza estaban distorsionados o eran anormales antes de la caída. Encontramos que era incompleta en el hecho de que Dios hablaba con Adán antes de la caída, dice Génesis 1:28 al 30 y 2:16 y 17. La revelación general no puede expresar la personalidad y amor de Dios, los cuales solamente pueden ser expresados a través de la revelación especial inmediata. Número 2. Inconscientemente distorsionada. La revelación general también está limitada debido al pecado del hombre. Por causa de la predisposición del hombre en contra de Dios, aquel lee incorrectamente la revelación general. La revelación de Dios es a través de la naturaleza y en el hombre ya no es más adecuada para éste por condición caída y anormal, ya que se distorsiona inconscientemente por parte del hombre mismo. El hombre no puede llegar al Dios verdadero por medio de la revelación natural, no porque haya algo malo en la revelación de Dios, sino porque hay algo malo con respecto a las inclinaciones morales y normales del hombre y sus poderes de razonamiento. Se necesita luz adicional. Como escribe Calvino, es necesario apelar a la Escritura para comprender las señales infalibles que distinguen a Dios como el Creador del mundo, aparte de toda la multitud de dioses ficticios. Institución de la Religión Cristiana 6:1 y la página 27. La revelación general no es suficiente para la nueva condición del hombre, separada y alienada de Dios, y se demanda, por lo tanto, una revelación reparadora. La revelación especial se convierte en una necesidad. Revelación especial. La necesidad de la revelación especial. Además de la influencia desformante del pecado sobre la tendencia del hombre ante la revelación natural, hay otra razón que hace necesaria la revelación especial: el carácter propio del mismo Dios. Dios es trascendente. Por medio de esto se puede decir que Dios está más allá de la comprensión humana y no puede ser alcanzado a través de los senderos comunes del conocimiento humano. Job 36:26 dice: He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. El contenido de la revelación especial. La revelación especial es primariamente para el hombre caído, pues es terapéutica y es restauradora. Así como la revelación general le fue dada al hombre como hombre, la revelación especial se le da al hombre como pecador.
La revelación especial no desaloja a la revelación dada al hombre como hombre, sino que la suplementa a la luz de la nueva condición del hombre y de la comunión interrumpida entre Dios y aquel. Es la historia de la posible salvación del hombre, por lo tanto, el registro escribe como así también el acontecimiento de la actividad redentora de Dios a favor de su creación caída. De esta manera, la revelación especial es una proyección de Dios que hace una diferencia. Se ve esto particularmente en la historia de Israel. Desde Abraham en adelante, la nación de Israel fue la receptora de la revelación especial, lo cual la distinguía de las demás naciones. A partir de la Pascua, pasando por el cruce del Mar Rojo, la institución del sistema de sacrificio, Jehová fue revelando en forma progresiva tanto su persona como su voluntad a través de su programa redentor, el cual tenía que ser recordado continuamente por parte de Israel, según Éxodo 14:31, Deuteronomio 7, 18 y 19, Josué 24, 17 y Salmo 105. El hecho de que Israel conociera a Dios como redentor antes que lo hiciera como creador es un indicio de que la revelación especial es necesaria para interpretar correctamente la revelación general. Es esta misma necesidad y finalidad del mensaje hace que las Escrituras sean tan severas contra ambas cosas: las pretensiones falsas y las formas de revelación incorrecta. Moisés, Pablo y Juan, cada uno de ellos habla en forma definitiva contra aquellos que proclaman ser canales de la revelación de Dios y no lo son. Deuteronomio 18, 20 y 21, Gálatas 1, 6 al 9 y Primera de Juan 4, 1 al 4. Igualmente severos son los numerosos pronunciamientos contra las pretensiones de un conocimiento o revelaciones especiales por medio de la astrología, hechicería o brujería, según Lucas 20, 6 al 27, Deuteronomio 18, 10 al 14, Isaías 8, 19, Segunda de Juan 9, 10. Por causa de su fuente y su contenido, la revelación especial es única, exclusiva y sobrenatural. Formas de la revelación especial. 1. La revelación como suceso histórico. Si el pecado es histórico, entonces la liberación de ese pecado a través de la redención debe serlo también. El Antiguo Testamento es el registro de la actividad reveladora y redentora de Dios. Esta actividad histórica es imposible desde el punto de vista o perspectiva de la escuela histórico-naturalista, la cual niega a Dios y, en consecuencia, la posibilidad misma de los milagros. No obstante, la evidencia arqueológica, se puede ver la página 17 de Inspiración, está estableciendo la verdadera naturaleza histórica y la precisión del Antiguo Testamento. Los mismos milagros con los cuales muchos tropiezan en la historia son demostraciones del poder de Dios, creando asombro y señalando la presencia de Dios en medio de los tiempos. Esta actividad de Dios es progresiva, tanto en su faceta reveladora como redentora, culminando en la encarnación de Jesucristo. Número 2. La revelación como palabra divina. La revelación como acontecimiento tiene necesidad de la revelación en forma de palabra. Los acontecimientos históricos están abiertos a diversas interpretaciones, como lo sabe cualquier estudiante de historia. Por lo tanto, Dios provee su revelación en la historia junto con una palabra interpretativa. El suceso y la palabra deben ser casi una unidad, o de lo contrario el hecho en sí será mal interpretado o, lo que es peor aún, sin sentido. Por lo tanto, la inspiración es inseparable e indispensable, mientras que acontecimiento y palabra unidos son la revelación. En consecuencia, las Escrituras son la palabra de Dios misma, constituyendo la interpretación infalible de la actividad redentora de Dios. Es profecía. Frecuentemente la palabra viene con anticipación al acontecimiento.
Esta misma declamación de la palabra de Dios y su cumplimiento eran la prueba expresa de distinción entre los profetas verdaderos y los falsos de Israel, según Deuteronomio 18:22. La promesa neotestamentaria de la segunda venida de Cristo es un ejemplo de la palabra de Dios precediendo al evento de Dios, así como la cruz y la tumba vacía, son indicadores de los sucesos de Dios que acontecieron con prioridad a la palabra interpretativa dada a los discípulos y a la iglesia en el Nuevo Testamento. Número 3. Consumación de la revelación como evento y palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 1 al 3 y 2, 3 y 4. Este pasaje de la Escritura señala en forma distintiva a Jesucristo como el resumen de la revelación de la persona y voluntad de Dios, así como también la culminación de la redención. Cristo es el hecho supremo de la revelación, como también la expresión hablada de la palabra de Dios en forma definitiva desde el momento en que Él declaró que sus enseñanzas eran tu palabra. Juan 1, 1 al 3, 10, verso 12 y capítulo 17, 37 al 38. Su palabra y su obra son una unidad y no necesitamos ni podemos escoger entre ellas, según San Juan 10, 37 y 38. Él es la expresión final y suprema de la revelación como suceso histórico cuando Dios mismo se hace carne y entra en el escenario de la historia, tal como se expresa en el lenguaje y cultura de la Palestina del siglo I. Él es el centro de la historia y de la revelación, así como el tema de la preinterpretación, o sea, el Antiguo Testamento, y de la postinterpretación, o sea, el Nuevo Testamento, según Lucas 24, 25 al 27, el versículo 44 y 45 y Juan 20, 30 al 31. Así que la Escritura es la historia, interpretación y registro infalible de la revelación de Dios que culmina en su propia presencia entre los hombres. Las Escrituras, en especial el Nuevo Testamento, son la perpetuación dentro de la Iglesia de la comprensión y la expresión apostólica de la encarnación. El Cristo único es el que se nos revela en la Escritura. Este testimonio escrito de la vida de Cristo es la prolongación de su palabra hablada. Uno no puede aceptar la autoridad de Cristo ni entender su mensaje sin entender y aceptar la autoridad del Nuevo Testamento. Otras doctrinas concernientes a las Escrituras, tales como la canonicidad e inspiración, son por tanto tan importantes como la revelación, desde el momento en que las Escrituras en sí misma es revelación. Vamos primero a la comprensión de la Escritura. La comprensión de la revelación. Cristo les prometió a sus discípulos el Espíritu de verdad después de su ascensión, en Juan 14, 16, 17. Por el hecho de que el Espíritu Santo es el autor final de la Escritura a través del medio de la inspiración, según 2 de Pedro 1, 20 y 21. Es también su interpretación final, según 1 Corintios 2, 9 al 14. A este don de comprender la Escritura se le llama comúnmente iluminación. Se lo define simplemente como el ministerio del Espíritu Santo en el creyente, a través del cual el escritor divino, por medio de la inspiración, se convierte en el intérprete divino, de manera que el creyente pueda entender el mensaje esencial de la revelación, haciendo posible el verdadero sacerdocio de todos los creyentes.